final, cuando ya vayamos finalizando la clase, necesito platicar con Kenia, ¿verdad? Con Kenia Cano, para ponernos de acuerdo con algunos temas que tenemos pendientes todavía. Y fíjense que con lo de la unidad de salud, creo que la mayoría ya lo ha resuelto. Yo o hasta hoy voy a ir a ver qué me dicen, pero creo que los que tenían problema, pues ya la mayoría lo han logrado resolverlo. Han logrado hacer esa prueba de salud que les hace. Creo que solo eso, ¿verdad, jóvenes? Tenemos pendiente. Y los que están pendientes con la evaluación docente de COAC, que creo que también son bien poquitos. Bien ordenado y organizado en ese aspecto. Eso es bueno porque ustedes pues se sienten más motivados también para estudiar, para seguir estudiando. Ya sin ningún inconveniente administrativo. Vamos a iniciar entonces. Miren, el día de hoy tenemos una exposición, ya casi son las últimas, solo hoy y mañana. Entonces, 20 minutos antes, más o menos, o 15, ya empieza a presentar el grupo. Ayer lo hicimos un poco antes, pero fue por lo de esa autoevaluación que realizaron. Entonces, para que no los interrumpieran, lo hicimos un poco antes, pero hoy lo vamos a dejar más o menos a las menos 20. ¿Ya? Vamos a ver un tema bien importante que fíjense que este tema se había quedado rezagado. Ya empezamos con las exposiciones sobre este tema que es del uso de Internet. Para muchos de ustedes, pues el uso de Internet es algo básico, cotidiano, ¿verdad? Con lo que ya nacieron. Me imagino que ustedes, la mayoría, más o menos, como en el año 2000 para acá, ¿verdad? Solo somos pocos los que estamos de tiempos anteriores. Fíjense que, pues, el uso de la Internet, pues, no siempre fue así, ¿verdad? Una realidad como lo es ahora. Yo recuerdo que más o menos en los años 90, 92, 93, pues ya se tenía un poco de acceso en algunos ambientes educativos. Se tenían computadoras, pero todavía no se tenía Internet. En otros países me imagino que sí, pero aquí pues se empezó solo con el uso de los correos electrónicos. Fíjense que en esa época también muy pocas personas tenían el conocimiento de cómo utilizar una computadora, más que todos los ingenieros, ¿verdad? Entonces, uno iba a un café internet y ahí le abrían su correo. Entonces, toda la relación que uno tenía era a través del correo. Fíjense que yo, cuando entré a trabajar a la universidad hace muchos años, solo en rectoría había una computadora que ya contaba con el Internet y que el uso era exclusivo para correo, ¿verdad? Para guardar información y para hacer presentaciones, me imagino, aunque se transmitían de diferente manera. Pero fíjense que en esa época yo tenía una amiga que estaba muy lejos y ella desde donde estaba encontró el correo de la universidad y ella escribió a ese correo que llegaba a rectoría y ella le pedía favor a alguien que le contestaba, ¿verdad? De que tenía alguien conocido que que trabajaba en veterinaria y ella me mandaba las cartas, él las imprimía y me las iba a dejar. Hasta que poco a poco ya pues la universidad ya fue pues adaptándose. Pero aún así, siempre el Internet no estaba tan actualizado, ¿verdad? Y en los salones tampoco. Yo recuerdo que como en el año 2011, ya en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y también algunos docentes en la facultad ya empezaban a trabajar, a dar clases por medio de Internet, pero muy pocos. Y ellos siempre hablaban pues sobre las ventajas que se tenían, ¿verdad? Una de las ventajas era que a veces, no, que en el anonimato a veces era más fácil que participaran, ¿verdad? Les daba menos pena a los estudiantes, preguntaban más, eran pues como más participativos.
Aunque ahora pues sucede lo contrario, porque realmente no sabe uno si están ahí o no. Y si no encienden su cámara, imagínense, menos, ¿verdad? Pero en esa época pues era algo nuevo, algo novedoso, que muy pocas personas pues tenían acceso. Y la universidad sí iba tratando pues, de innovar en este sentido. Los pioneros muchas veces fueron pues, la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Ellos eran los que, sobre todo en sus carreras pues que tendría que ver con sistemas, ¿verdad? Lo electrónico. Pero fíjense que ya ahorita, pues con esta nueva modalidad, sí ya nos vimos todos obligados a trabajar desde Internet. Para ustedes, pues es algo como que más cotidiano, algo más común, ¿verdad? Pero para muchos no es así. Aunque ustedes, pues parte de sus estudios de primaria y básicos y diversificado, pues siempre fueron también de manera presencial, ¿verdad? Llegando a bibliotecas, me imagino, pero ya con el apoyo del Internet. Entonces, como hemos podido ver también, sus compañeros que pasaron a exponer, pues nos hablaron ya sobre el Internet, sobre las ventajas, las desventajas. Vamos a ver entonces una pequeña presentación que miren más tiene imágenes sobre la investigación en Internet. Cuando hablamos de investigación en Internet, no es que se refiera a cierto tipo de investigación en sí, ¿verdad? Que nosotros dijéramos como la investigación documental o de campo, no. El Internet es solo una herramienta nada más. Es la herramienta pues que nos sirve para poder obtener información. Pero la información es tan amplia, la que se tiene a través de Internet, que se encuentra desde lo mínimo, ¿verdad? Hasta lo mayoritario, que fíjense que por ahora la responsabilidad que más que todo que ustedes tienen, ¿verdad? También pues docentes, estudiantes, todas las personas, es de poder identificar qué información es importante y cuál no, ¿verdad? O qué es lo que realmente podemos nosotros aprovechar de Internet y qué es lo que no también. En la exposición que dieron sus compañeros, incluso hablaban hasta de la adicción también que nos puede provocar, las redes sociales, los juegos, y eso es algo que ustedes inteligentemente tienen que considerar, ¿verdad? El tiempo que ustedes están viviendo está plagado de mucha información. Y miren, temas o áreas, digamos, como por ejemplo la psicología, aparecen muchas cosas que realmente no son así, ¿verdad? No existen. Pero es porque cualquier persona tiene acceso, cualquier persona puede publicar, ¿verdad? Fíjense que a mí de repente resultan, yo tengo 2 hijas y, mamá, es que yo soy bipolar, ¿verdad? Mamá, es que yo, porque ahí van leyendo y van encontrando, pero por supuesto que no siempre son fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, siempre si se tienen dudas, pues sí hay una serie de pautas que nos van a indicar a nosotros si algo es confiable o no. Vamos a ver un pequeño video para empezar sobre las TICs, ¿verdad? Sobre las ventajas de estas tecnologías de la información y la comunicación, que son las que ahora pues más estamos utilizando en la virtualidad. Fíjense que yo les voy a ser sincera, yo he sido muy miedosa en utilizarlas, ¿verdad? Yo estoy estudiando ahorita una maestría y normalmente ahí siempre lo hacemos a través pues de muchas herramientas, pero fíjense que yo a veces he sido un poco miedosa en pensar que tal vez no me va a funcionar, ¿verdad? Que tal vez nos vamos a salir, pero vamos a aprovechar esos últimos días para ver si tal vez yo ya me animo a que podamos ser más interactivos y pues el otro semestre que continuamos también con el curso de Derechos Humanos. Le voy a pedir a Rocío que nos presente creo que es el segundo video, el de las TICs. Ah, sí, si me haces favor, Rocío, para que solo como una introducción. Luego, pues, ya continuamos. Uso de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Las siglas TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación. Definición. Forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales, así como las posibilidades de desarrollo social que están cambiando las formas de acceso al conocimiento y aprendizaje. Además, abaratan costos y mejoran calidades. Ventajas. El estudiante es protagonista en su aprendizaje y responsable de un buen manejo de las TICs. Las TICs mejoran la calidad educativa, tanto urbana como rural. Planes de estudio actualizados. Son motivadores y aplican conocimientos de manera práctica. Facilitan la capacitación de los docentes. Ayudan al autoaprendizaje. Se fomenta valores críticos en los jóvenes al momento de buscar información. Ayudan a la difusión del conocimiento. Desventajas. Los jóvenes utilizan las TICs solo para entretenimiento. No son del todo confiables. No es posible depositar todas las esperanzas en las tecnologías para solucionar los problemas educativos. No todas las instituciones cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. Algunos docentes no están capacitados para implementar el uso de las TICs. Los jóvenes no son conscientes de sus necesidades educativas, con lo cual no son capaces de ser autónomos en su autoformación. Conclusiones. La UNESCO considera que las TICs ayudan a lograr el acceso universal a la educación, mejoran la igualdad y la calidad, además de contribuir al desarrollo profesional de los docentes. Todos tenemos la esperanza de que el mundo pueda ser un lugar mejor donde vivir y la tecnología puede colaborar para que ello suceda. Tim Berners-Lee, 2004. Las TICs deben estar al servicio de la educación, donde el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Junta de Andalucía, 2017. Recomendaciones. Para el uso de las TICs, tanto estudiantes como docentes deben contar con información necesaria
para que puedan implementarlas en los procesos educativos. Organizar el tiempo que se destina a su uso tanto para actividades comunicativas, educativas y de entretenimiento para alcanzar logros educativos. Fomentar valores que vuelvan autónomos a los estudiantes y docentes. Este trabajo fue realizado por Bernal. Muchas gracias, Rocío. Fíjense que prácticamente pues este video nos resume, ¿verdad? Aunque no está tan corto, pero sí abarca bastante sobre las TICs. Entonces, siempre lo vamos a subir a la plataforma, pero lo que sí es importante pues es que ustedes tengan el concepto, ¿verdad? Aunque la mayoría pues lo conoce, que ustedes pues tengan la idea de qué son las TICs. En referencia al video, pues sí menciona sobre las barreras educativas, ¿verdad? Sí, ingeniero, que levantó la mano. Sí. Sí, buenos días, licenciada. Mire, con un comentario que creo que puede servir. Lo que sucedió con este asunto de la pandemia es sumamente interesante. Y voy a tratar de comenzar conforme se me van viniendo las ideas a la cabeza, porque no tenía preparado nada en ese sentido, pero voy a comenzar con un comentario. La mayoría de docentes, y yo fui docente durante 35 años, veníamos acostumbrados a pararnos en el frente de la clase y dictar nuestra docencia escribiendo conceptos básicos en el pizarrón y haciendo algunos comentarios, y nos permitía, cuando la cantidad de alumnos era relativamente pequeña, un intercambio de opiniones en algunos casos, o si el alumno no estaba de acuerdo con lo que uno estaba exponiendo por X o Y razón, si uno de docente había dado la libertad, como usted precisamente nos la da a nosotros, licenciada, y se lo aprecio, podía contradecir y decirle, no, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice por tales y tales razones, y en conclusión los docentes nos acostumbramos a ese tipo de docencia, valga la redundancia. Las tecnologías las utilizábamos como complemento. Exacto. Y nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, le dábamos mucho valor al entendimiento conceptual. Si me entendió el concepto, aunque no memorice, si tiene el concepto, la memorización vendrá solita. Yo no sé si en todas las carreras será igual, pero en ingeniería el concepto para mí era muy importante. Es decir, me pongo muy incómodo cuando me ponen a utilizar una fórmula y no me explican por qué, porque yo estoy acostumbrado, en primer lugar, a investigar por qué son las razones de las cosas, y en segundo lugar, a explicar por qué son las razones de las cosas. Y de la noche a la mañana se cambió todo, completamente. Entonces, es de entender, y especialmente, como usted lo mencionó, los docentes de mayor edad, tenemos mayores dificultades en adaptarnos a este tipo de tecnologías. Y entonces,
yo ahí he diferenciado dos clases de docentes. Algunos que intentan y hacen su lucha y la van haciendo bien, y otros que se dan por vencidos y lo que hacen es abdicar en el ¿cómo se llama? En el auxiliar. Seguramente el auxiliar va a tener mucha más facilidad de utilizar esas tecnologías que el docente. ¿Verdad? Sí, así es. La diferencia de generaciones es impresionante. Exacto, sí. Pero yo creo que se puede delegar y no se va a sentir mucho la diferencia en el traslado de conocimientos. Pero cuando se aplica, el problema es que los auxiliares no tienen el callo que se forma conforme uno va dando el callo que tienen los profesores viejos, ese no lo tienen los auxiliares. Exacto, sí, pero es parte de su formación, ¿verdad? Es lo que se pretende. Sí, muchas gracias, ingeniero. Lo que sucede es que en algunos casos van aprendiendo, pero con el dicho viejo aquel de echando a perder se aprende, ¿verdad, licenciada? Así es. Sí, muchísimas gracias. Muy fina. Vaya, ingeniero, gracias a usted. Sí, miren, definitivamente este cambio causó mucha frustración, ¿verdad? Yo había dado también clases presenciales, pero fíjense que yo di clases en agronomía. Son grupos muy distintos, ¿verdad? Cada facultad tiene diferentes maneras. Entonces, a veces muchos confunden veterinaria con agronomía, piensan que es casi la misma población, pero es bien diferente. ¿verdad? Entonces, yo con ellos pues tuve la experiencia de dar clases. A veces eran grupos muy fuertes y yo, como dice el ingeniero, realmente yo ese callo no lo tengo todavía, ¿verdad? A veces sí pues habían cuestiones que sí me molestaban, pero fíjense que sí, pues se va tomando a través de la experiencia. Mucha de la frustración que hubo de muchos docentes de muchos años fue también el aspecto de los exámenes, las evaluaciones, ¿verdad? Como lo menciona el video, fíjense que ustedes pues autónomos y protagonistas de la educación. Ya el docente pasó a ser pues más como alguien que les orienta, ¿verdad? Pero ya no, la información ya no está solo en nuestras manos, sino que ustedes pues ya pueden investigar, tienen muchas opciones, no como era antes, que solo el docente tenía la información y la daba. Entonces es mucha responsabilidad también, mucha madurez por parte de ustedes de no llenarse de mucha información que no es útil. En el caso de las carreras de veterinaria y zootecnia, sí tienen algunos cursos en los que sí tienen que memorizar. Yo he escuchado por parte de varios docentes en donde ya en años que están pues más avanzados, ¿verdad? Temas ya propios de la medicina, digamos, pues sí es importante que ustedes también, digamos, en cierta medida, pues vayan ustedes generando o ampliando toda esa parte. Es verdad que la memorización no es muy recomendable en el ámbito educativo, pero sí es necesaria, ¿verdad? En algunos campos sí tienen que memorizar, ¿verdad? Algunos conceptos que ustedes manejan ya en la medicina, ¿verdad? O en la zootecnia. Fíjense que vamos a ver esa presentación. Lo que yo les quería hablar un poquito era sobre las barreras del Internet, ¿verdad? Que no todos tienen el mismo acceso, no todos siempre están sentados frente a una computadora, sino que a veces están desde su celular por diversas razones. Entonces, pues no siempre es igual para todos. Entonces, por eso es que pienso que la universidad también, en la medida de lo posible, sí está requiriendo la presencialidad también. A algunos tal vez les convenga, a otros no, ¿verdad? Pero tarde o temprano, pues vamos a regresar. Fíjense que en el caso de los cursos que yo imparto, no lo veo muy cerca por motivo de la teoría, ¿verdad? Que son bastante teóricos, pero en la medida de lo posible me imagino que sí estaremos ya volviendo a la presencialidad. No sé si logran ver ahí la presentación. Sí, sí se mira. Sí se ve. Sí se mira. Va, fíjense que vamos a ver un poquito sobre
este tema que es sobre los motores de búsqueda, ¿verdad? Sobre el papel que juega pues el Internet ahora en la investigación académica. Vamos a ver algunos conceptos, pero como yo les decía, el Internet pues es como una herramienta, ¿verdad? Que nos va a servir a nosotros a lograr nuestro propósito. Vamos a ver el concepto aquí, ¿verdad? O de qué se trata la investigación académica, que más o menos pues lo hemos ido viendo durante la clase. Es una actividad que nos permite la obtención de conocimiento científico, objetivo, sistemático, claro, organizado y verificable, ¿verdad? Todo lo que se requiere para que sea una investigación científica, ¿verdad? Todas esas características. Aquí nos habla de que, que el sujeto de la actividad científica es el investigador, quien es el responsable de desarrollar las tareas que se deben realizar para lograr un nuevo conocimiento. Como aquí nos indica, pues el objeto de estudio puede ser cualquier fenómeno que amerite la atención científica, ¿verdad? Suelen agruparse y clasificarse según las distintas ciencias o especialidades existentes. Fíjense que me estoy ahogando, solo voy a tomar un trago de café. Fíjense que aquí también hemos hablado sobre la utilidad de la investigación, ¿verdad? Tanto pues que amerite la atención científica, por supuesto, pero que sea útil también para la sociedad. Vamos a ver aquí sobre el uso de Internet para investigaciones educativas. En los elementos claves de una investigación, aquí lo llaman de manera documental porque normalmente es lo que encontramos en Internet, por supuesto, ¿verdad? Ya sea que lo veamos desde videos, desde imágenes, libros, folletos. Entonces, algunos de esos elementos claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de investigar algo, pues es definir el tema de la investigación, ¿verdad? Saber exactamente qué es lo que queremos saber. Realizarnos las preguntas, ¿verdad? Una pregunta principal y las preguntas que nos puedan ayudar a definir bien este tema. Identificar diferentes aspectos del tema. Aquí sobre los aspectos que ya tenemos, que ya conocemos, los que creemos que podemos abordar, ¿verdad? Los que podemos llegar a conocer también. Aquí también nos aparece identificar los principales grupos implicados, ¿verdad? Delimitar los grupos sobre los que se investigará. ¿Con quién, verdad? O sobre quién o sobre qué es que nosotros vamos a investigar. Delimitar el tiempo o espacio geográfico, ¿verdad? Porque no, pues hasta donde nuestras posibilidades nos alcancen y tomando en cuenta el tiempo también. A veces una investigación demasiado amplia pues nos llevaría demasiado tiempo, ¿verdad? Y cuando es para algún fin, dependiendo para el fin que sea, entonces sí, delimitar el tiempo y el lugar, ¿verdad? Donde vamos a efectuar nuestra investigación es bien importante. Y algunos lugares, algunos documentos donde podemos nosotros buscar, pues están las monografías, los artículos, las tesis, ¿verdad? Memorias de investigación, actas, informes, libros, y pues son bastantes, ¿verdad? Y podemos encontrarlos ahora pues con esta ventaja que hablábamos del Internet. En esta búsqueda por medio de Internet, vamos a ver un poquito sobre lo que trata el Internet, ¿verdad? Que pues este tema no es para ustedes algo desconocido, pero vamos a hacer así como vamos a dar una breve explicación. Lo que tenemos aquí es que el Internet funciona a través de un conjunto de redes, de computadoras y equipos físicamente unidos, ¿verdad? Mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Aquí tenemos algunas formas, ¿verdad? En las que están conectados. Puede ser red de área local como LAN, varias máquinas conectadas en una oficina o campus, cables telefónicos convencionales, digitales y o canales de fibra óptica que forman las autopistas principales. Me voy a pasar. Aquí nos indica que la información que nosotros encontramos en Internet, pues reside en los servidores, ¿verdad? Sobre todo en los web de correo y servidores de bases de datos.
Estos servidores o hosts son ordenadores conectados a la red que alojan o almacenan información y que disponen de un software específico que les permite que se acceda a su información a través de Internet. Ustedes que saben inglés, esta palabra aquí, ¿a qué se refiere? Es como hospedar, ¿o no? El host es básicamente la máquina que le da la información a las otras máquinas. Es como la central. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias tú. Sí, pues podríamos decir como la matriz, ¿verdad? Donde se tiene, como dices tú. Básicamente. Gracias. Vamos a ver aquí, pues nos indica que concretamente un servidor web es un ordenador que usa el protocolo HTTP para enviar páginas web al ordenador de un usuario cuando el usuario la solicita. La información en los servidores está organizada jerárquicamente, de manera que para poder acceder a la raíz hay que proporcionar la dirección del servidor. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Está el de la universidad y está el de prensa libre. Fíjense que aquí, en esta imagen, pues está como más detallado. Aquí nos indica ya, demasiado, aquí. ¿Cómo está esa composición de la raíz de una dirección web? Este es el HTTPS. Es el protocolo de transferencia de información entre servicios web y nos indica que la S final es porque se transfiere la información a través de una conexión segura, ¿verdad? Entonces, es importante siempre tomar en consideración esto, ¿verdad? Esta S que aparece al final. Aquí, pues ya en esta parte donde está el www, página o servicio web, es la red mundial de intercambio de documentos a través de hipertexto comúnmente conocida como Internet. Aquí ya, donde ya pues nos aparece como el lugar de la instancia, dado el lugar al que se refiere, este se denomina como dominio, que es el nombre del servidor donde se encuentra la información. Aquí el tipo de sitio, en este caso de institución educativa, ¿verdad? Pero podemos ver que a veces es si es del gobierno, dependiendo del tipo de sitio que sea, pues va variando. Y al final el país, ¿verdad? País al que pertenece el dominio, entonces con nosotros pues siempre será GT. Vamos a verificar aquí que partiendo de estas raíces se accederán a las diferentes ramas, ¿verdad? Y que siempre van a estar separados por una barra diagonal, ¿verdad? Que ya son las que nos aparecen aquí. Aquí solamente unas imágenes como referencia, pero como son bastante pequeñas, pues no logramos ver exactamente, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Aquí pues solo traté de incluir algunos navegadores que ustedes pues conocen muy bien, ¿verdad? Que son aplicaciones que se instalan en el ordenador, esenciales para el acceso y circulación por Internet. La funcionalidad básica es permitir visitar páginas web y hacer actividades en ellas. Aquí en la 11 nos indica, ¿verdad?, que es importante optimizar la navegación a través de Internet, ¿verdad? Tener actualizada la última versión. Y estos están dentro de los más utilizados, ¿verdad? Chrome, que creo que es el que más se utiliza, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer y Microsoft, fíjense que aquí no sé, Edge. Antes, fíjense que al inicio solo se contaban como con 2, ¿verdad? Se trabajaba más que todo con Internet Explorer. Pero ahora, pues ya después que ya se agregó todo lo de Google, pues se ha ampliado bastante. Voy a seguir, no sé si alguien levantó la mano, pero ahorita voy a terminar ya la presentación y entonces ya vemos si ustedes tienen algo más que aportar, ¿verdad? O ayudar. Aquí dentro de las características de los navegadores vamos a ver solo 2 de las principales, que sería Chrome y Firefox, que son las que más se utilizan, por lo menos en la universidad, ¿verdad? Ustedes que son las más recomendables para procesos, para trámites. Aquí en la primera pues está Chrome, que es uno de los más conocidos y más usados, básicamente porque es el que asegura una mayor velocidad, ¿verdad? También está diseñado para ofrecer seguridad en la web, y al actualizarse automáticamente para que siempre tengamos las últimas mejoras en este campo. ¿Verdad? Recordemos pues que cuando hablamos de seguridad es muy amplio el tema, ¿verdad? Porque tampoco es que sea 100% seguro, depende del manejo que
que uno le dé y del conocimiento que uno tenga, ¿verdad? Sobre el tema. Y aquí en Firefox, pues el segundo navegador más utilizado, cuenta con un amplio abanico de temas y complementos. Y aquí pues nos indica que lo mejor de todo son las extensiones, pequeñas adiciones gratuitas elaboradas por cientos de desarrolladores alrededor del mundo. Aquí vamos a ver también de los navegadores más utilizados. Ay, ustedes, yo creo que está... bueno, vamos a ver estos los mismos que les había puesto arriba, creo que son, sí, lo puse otra vez. Vamos a pasarnos ahorita ya a las herramientas de búsqueda o buscadores, ¿verdad? Que son los sitios que nos ayudan que nos facilitan el hallazgo de determinada información. La localización de la información que se busca implica validar la pertinencia y credibilidad de la misma. Definir claramente una búsqueda es lo que optimiza el uso que hacemos de los buscadores. Aquí pues es bien importante tomar en cuenta pues que estamos como comunicándonos con una máquina, ¿verdad? No es un tipo de comunicación en el que nosotros pues podemos dar por sentado algo. Entonces tenemos que escribir exactamente qué es lo que queremos encontrar. Si no, pues nos encontramos con situaciones o mucha información que no nos interesa. Entonces sí es bien importante, ¿verdad?, delimitar bien a qué nos referimos y también pues dirigirnos a los lugares que nos pueden dar exactamente la información que queremos, ¿verdad?, para evitar inconvenientes, sobre todo en el área educativa, ¿verdad? Se han sucedido pues tantas cosas en que está uno buscando algo educativo y pues ya resulta viendo otras distracciones, ¿verdad? Que es lo que también afecta mucho en el ámbito educativo. Vamos a ver aquí que esas bases de datos incluyen el título de las páginas, una descripción de la información, palabras clave, ¿verdad? Y una lista de sitios relacionados. En Internet encontramos muchas páginas web, como nos indica aquí, cientos de miles de millones, con mucha variedad de información, ¿verdad?, que es dinámica y cambia permanentemente. A través de las páginas web, Internet ofrece, como hemos visto, ¿verdad?, textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, programas de computación, otros tipos de información como direcciones de páginas web, URL y de correo electrónico, etc. Aquí, dentro de las herramientas de búsqueda, pues que tienen sus propias características y que son también de las más utilizadas, pues está Yahoo, está Google, Vivísimo, que es metabuscador. Entonces, vamos a ver aquí también sobre algunos buscadores especializados en educación, ¿verdad?, que en algún momento, pues tal vez a ustedes les puedan servir para hacer sus investigaciones. Entonces, está Eric, Dialnet, Eduso, miren, son bastantes. Ustedes, pues sí me gustaría que los vieran uno por uno, ¿verdad? Y que ustedes en la medida de lo posible, pues también los utilicen. Ya muchos tal vez los conocen, pero pues son páginas especializadas, ¿verdad?, de las cuales pues sí se puede confiar más en la información que podamos nosotros obtener. Aquí está otra. Aquí están otras tres. Y también recordemos que en la Biblioteca Central de la Universidad, pues también hay algunas de estos buscadores que no nos están pidiendo contraseña ni que ingresemos correos, sino que están como de manera libre. Entonces, ahí también ustedes pueden acceder no solo a ver tesis, sino que a otro tipo de documentos que son propios de las carreras. Aquí pues ya vamos sobre los metabuscadores, que son sistemas similares, ¿verdad?, a estos buscadores, pero que utilizan los recursos de varios buscadores al mismo tiempo, ¿verdad?, por lo que proporcionan una lista más amplia de resultados. Se utilizan cuando se requieren resultados que no estén sesgados por las características propias de cada buscador. Esto es bien importante, ¿no? Y pues nos ofrece parámetros diferentes de búsqueda, nos permite seleccionar el tipo de recurso a buscar, imágenes, videos, noticias, ¿verdad?, o resultados por el rango de fechas en que fueron indexados, por ubicación geográfica, nombre de país, ciudad o código postal, por idioma o por tipo de archivo. Aquí también nos indica que es posible combinar todos estos criterios. La mayoría identifican los resultados obtenidos sobre qué buscadores realizó la selección de la información. Y aquí para finalizar, ¿verdad?, tenemos pues solo una como referencia de cómo seleccionar fuentes de información seguras y de calidad en Internet.
Aquí pues es bien importante tomar en cuenta cada uno de estos datos. Lo podemos a finalizar. Miren, ya esta es la última, porque aquí ya solo son las referencias. Y aquí ya les estaba agradeciendo. Entonces, vamos a terminar de ver esta mañana para ampliarla otro poquito, ¿verdad? Con el tema que ya nos corresponde, para poder dar lugar a al tema de la exposición. La verdad es que, miren, en este caso de las TICs, ¿verdad? Y de todas estas herramientas, yo también estoy anuente a que si ustedes me dicen, mire, licenciada, podemos utilizar esto, yo sé que ustedes pues tienen mucha información, mucho conocimiento, más ideas, yo también pues lo agradezco, ¿verdad? Si ustedes en algún momento me dicen algo que nosotros podamos utilizar, optar, ¿verdad? Para poder mejorar también esta interacción. También pues yo estoy atenta a las sugerencias que ustedes me den. Vamos a dejar entonces al grupo, gracias por su atención, ¿verdad? Vamos a dejar al grupo que le corresponde hacer su presentación para que no se nos pase el periodo. Y ya al finalizar, pues ya ustedes pasan al siguiente curso. Vamos a ver, al finalizar, pues vemos si hay dudas o preguntas, ¿verdad? Y entonces, no sé si ya estarán listos, jóvenes. ¿Qué grupos son a los que les toca hoy? Son los últimos. ¿O no están? Quiero ver aquí en la... Ahorita vamos a presentar pantalla link. Ya me están asustando ustedes. A ver, aquí los veo. Entonces, los dejo entonces. Aquí me voy a retirar. Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 11, que está conformado por el grupo 41, 42, 43 y 44. El día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sexualidad. Antes que nada, lo primero sería preguntarnos por qué se nos hace tan difícil hablar de este tema. Lo normal es relacionarlo con algo morboso, con algo llamativo, con algo vulgar, pero en sí la sexualidad humana está amoblada por aspectos culturales, religiosos, sociales, políticos, educacionales y fisiológicos, y también va muy relacionado con el mundo íntimo. La sexualidad se puede entender las formas de relación emocional, cultural y la conducta que hay entre un hombre y una mujer, que al final su objetivo es buscar el salud. En 1975 consideró 3 elementos para tener una buena salud o una calidad de salud sexual, que sería poderla ejercer sin miedo, sin temores, sin alguna culpa. La segunda sería ejercerla sin trastornos o con alguna enfermedad. Y la tercera sería disfrutarla con un equilibrio entre ética personal y social. La salud sexual es un estado a nivel físico, fisiológico, emocional y social que se adquiere con los 4 componentes, que sería erotismo, afectividad, reproductividad y género. Para que entendamos un poco mejor qué es lo de sexualidad, les voy a dar unos ejemplos para que, pues, todo lo que engloba, ¿verdad? Algunos conceptos, perdón. Entonces, lo primero sería qué es el sexo, que es algo como que principal con lo que más nos relacionamos, que son como características biológicas o físicas que nos ponen como hombre y mujer, o sea, que hacen como referencia a las hormonas, a los órganos sexuales o a los genitales. La segunda sería las relaciones sexuales, que son comportamientos que se hacen con una o más personas con el fin de dar y recibir placer. Después tenemos el género, que se basa como en nuestro sexo, cómo nos comportamos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, nuestro género masculino y femenino.
Después tenemos la orientación sexual, que es la gran atracción que tenemos como relacionado con el erotismo, ¿verdad? Y afectiva con personas de mismo sexo o género. Y por último tenemos la identidad de género, que es cuando la identidad coincide con nuestro sexo. Un ejemplo es mi sexo, yo soy mujer y mi sexo es mujer. Cuando no coinciden, son personas trans, y cuando sí coinciden son personas cisgénero. Las características de una sexualidad sana. Estas características son importantes ya que demuestran el nivel de responsabilidad que tiene una persona. Sin embargo, en las relaciones a temprana edad esto no siempre se da. Primero es que aceptemos nuestro cuerpo tal y como es y valorarnos como personas. Luego tenemos el concepto y respeto tanto de la persona con la que estamos como de nosotros mismos. Después tenemos tener conocimiento de los métodos anticonceptivos existentes para evitar una enfermedad de transmisión sexual o embarazo no deseado, que lamentablemente se da bastante en los adolescentes. La higiene en nosotros mismos también influye a que no nos transmitan estas enfermedades. Y disfrutar libremente, ahora ser juzgados, pero teniendo en cuenta las demás características. La importancia de la educación sexual. La educación sexual empodera a los niños con conocimientos que les serán necesarios para su correcto desarrollo hacia la adultez. Los adolescentes pueden adquirir vía internet información errónea de lo que es una relación sexoafectiva. La importancia de la educación sexual influye a nivel emocional, social, mental y física. La adolescencia es un momento clave para abordar el tema de la sexualidad. Privar a adolescentes de esta fomenta el acoso y piropos inapropiados. Gracias. Jóvenes, no se escucha. No sé a quién le toca ahorita esta parte de las conclusiones. Si no, entonces que lea a alguien del grupo, ¿verdad? Tal vez tuvo algún inconveniente la persona a quien le correspondía, o no sé si está. Gabriela, no se escucha. Fíjense que yo no escucho. Me imagino que tal vez hay algún problema con tu equipo, con el audio. Gabriela, tienes encendida tu cámara, ¿no? ¿Verdad? Está apagada. Yo voy a leer las conclusiones, licenciada. Vaya, está bien, Jen. En conclusión, la sexualidad en realidad es un tema bastante complejo que no solo implica sexo y atracción hacia otra persona. Hay muchos factores impuestos por la sociedad que le influencian. Debido a esto, es muy importante que las personas tengan una buena educación al respecto, en especial los jóvenes. Esto para que se pueda desarrollar de la mejor forma en todos los ámbitos de su vida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me imagino que tuvo algún problema Gabriela con su equipo, ¿verdad? Pero, sí, ya te veo aquí. Fíjense que realmente, miren, como la mayoría de temas que hemos visto, pues estos son temas claves, ¿verdad? Hablar sobre sexo, sobre género,
eh, sobre todas las ideas que se han tenido durante tantos años, ¿verdad? Que a veces, pues, en cierto modo, han ido también afectando a la sociedad. Vamos a ampliar un poquito más en la próxima sesión, vamos a ampliar un poquito más sobre género, ¿verdad? Ya las ideas que ustedes nos dieron, pues son las ideas centrales, las principales. Algo bien importante en el tema de la sexualidad, fíjense que es la responsabilidad que se tiene cuando una persona pues ya es sexualmente activa. Lo ideal es atrasarlo, ¿verdad? Un poco, pues por muchos motivos, ¿verdad? Y dentro de esos innumerables motivos, uno de ellos bien importante es la salud, ¿verdad? La salud. No siempre, digamos, los métodos anticonceptivos, pues sí son definitivamente pues para evitar un embarazo, pero también en el caso, digamos, del uso del preservativo, pues para evitar algún tipo de enfermedad. Ustedes son jóvenes, muchos vienen de colegios o de institutos, pero digamos, muchas enfermedades pues sí son muy reales, ¿verdad? Créanme que yo pues desde el campo de la psicología y la experiencia que tengo de la universidad, pues sí hay, digamos, padecimientos, ¿verdad? Hay SIDA, hay otro tipo de enfermedades, entonces siempre esa responsabilidad de cuidarse. La unidad de salud en algún momento se va a acercar a ustedes con estos temas, ¿verdad? Con este apoyo. Y si ustedes en algún momento lo requirieran, pues también pueden acudir a mi persona y yo ya los transfiero a la unidad de salud, donde hay un área que se dedica especialmente a temas de sexualidad. Yo los felicito por su presentación, ¿verdad? Estuvo breve, nos dio tiempo para que finalizaran y lo abordaron pues de una manera muy formal. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna consulta respecto a esto. Ninguno de ustedes. Bueno. No sé si esta pregunta tendrá mucho que ver con el tema, pero tenía una pregunta, tanto para el grupo en general como para una persona en específico, que es, ¿por qué creen que en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, hay tanto tabú al respecto de la sexualidad y que la gente no puede expresarse libremente sin que la juzguen o que intenten dañarla, solo por ser diferente a los demás? Gracias, José. Antes de que le respondan, las preguntas sí tienen que ser grupales. ¿Oye? No se pueden hacer preguntas especialmente para una persona, sino que de manera grupal. Entonces, si tiene alguno de ustedes la respuesta, los dejo ahorita. Pues mira, más que todo, si nos damos cuenta, pues Guatemala siempre fue un país tercermundista o no desarrollado del todo. Entonces, ciertamente, esas bases que se implementaron desde un principio, cuando los tiempos eran diferentes, ¿verdad? Cuando la sexualidad era vista de forma pues negativa, porque lastimosamente así era vista antes, pues la verdad, todos los gobiernos que han pasado nunca han tenido la idea de implementarlo, porque es fácil darnos cuenta, ya que por el último escándalo que hubo con todo eso de las leyes de las últimas leyes que aprobaron, del aborto, de la comunidad LGT, no me acuerdo las demás letras, pero por ahí va, y todo eso. Entonces, verdaderamente, más que todo, es por los que han representado a nuestro gobierno, los que no nos dejan poder tener una buena educación sexual o hablar abiertamente sobre este tema. Así es. Exactamente, sí. Gracias, Juan Pablo. Miren, recordemos, como tú mencionabas, que los gobiernos pues no apoyan, y recordemos también que la religión, en cierto modo, las religiones han también influenciado mucho, ¿verdad? En este sentido. Igual también el patriarcado, ¿verdad? Son bastantes pues los temas que aquí podríamos tocar. Vamos a escuchar a Kevin y luego José, si tú tenías alguna otra pregunta, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Kevin ahorita, luego ya regresamos contigo. ¿Sí, Kevin? No es pregunta, pero es más para ver si ellos se enteraron de este tema o no. Pero la sexualidad igual en los pueblos no está como en la capital, ya que, por ejemplo, en los pueblos se ha habido en que venden los papás venden a las niñas por terrenos
Y, por ejemplo, las leyes no pueden actuar, por ejemplo, que pusiéramos una demanda aquí en la capital por eso, pueden ir a arrestar a los papás y a la persona que compró a la niña por el terreno. Pero hay muchos pueblos en los que no pueden actuar las leyes porque son como que muy creencias de ellos. Entonces las leyes no pueden actuar por completo ahí. No sé si ustedes se enteraron de eso o usted, licenciado. Exacto. Sí, Kevin, esa es una realidad muy triste, ¿verdad? Que se vive, que aparte de que sigue siendo un tabú, sí se da mucho también las violaciones, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? De que a veces son obligadas a vivir con hombres ya mucho mayores, ¿verdad? Y también mucha discriminación, ¿verdad? Por las diferencias sexuales. Sí, eso es algo que tal vez no mucho se conoce aquí en la capital, pero que sí es una realidad ya en el interior. Gracias, Kevin, por tocar el tema. No sé si tenga todavía, José García, no sé si tú tengas todavía alguna pregunta o alguien más, porque ya son las 9 ustedes. Realmente creo que era la única pregunta que tenía y ya la ha respondido de manera efectiva, así que muchas gracias. Va, está bien. Fíjese que aquí nos preguntan qué enfermedades no protege. Va, fíjense que, mire, como ya son las 9, ¿verdad? Si quieren, ¿por qué no seguimos mañana con el tema? Vamos a dar unos minutitos cuando regresemos, porque sí quisiera que ampliáramos un poquito sobre lo de género. Ustedes, como les digo, ya nos dieron, pues, por el poco tiempo que yo les doy, pues ya nos dieron las bases, pero sí me gustaría que dejáramos como bien identificado, ¿verdad? Entonces, mañana quiero también, si ustedes, todos los del grupo, pueden también ampliar el tema, ¿verdad? Para ustedes también. Sobre género y sobre sexo, las diferencias que hay. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, ¿oyen? Y ya vemos mañana también lo del uso del preservativo tan importante, ¿verdad? En ya cuando alguien tiene una vida sexualmente activa, ¿verdad? Entonces, de no confiar ciegamente en alguien, ¿verdad? De pensar que tal vez solo está con una persona, sino que pues se dan distintas situaciones. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? Por la atención y también al grupo. Los felicito por su presentación. Ya mañana pues nos quedamos con el último grupo. Hoy, que tengan todos feliz tarde. No sé si estará Kenia. Kenia Cano, me voy a quedar solo con ella un momentito para ver un asunto que tenemos pendiente. Y para todos los demás, pues. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias. Igualmente. Feliz día. Feliz día. Buen día.